Vamos a continuación a aprender cómo podemos encontrar el dominio de una función de variable real que se encuentre escrita de la forma y igual f de x. Vamos a decir que el dominio es el conjunto de valores que puede adquirir nuestra variable x y vamos a llamar a esto entonces el dominio de la función f. ¿Y qué quiere decir eso de el conjunto de valores que puede adquirir x? Son esos valores que al sustituir en nuestra función nos permitan obtener una imagen para ellos. Miremos por ejemplo f de x igual 6x cuadrado menos 2x más 1. Notemos que yo puedo sustituir aquí cualquier valor en la x y siempre voy a poder encontrar un resultado, o sea, siempre va a tener una imagen para esos valores. Quiere decir entonces que el dominio de esta función son los x que pertenecen a todos los reales, que también podemos escribir como un intervalo, x que pertenece desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden que cuando hablamos de infinitos tenemos intervalos abiertos. Ahora vamos a analizar esta función g de t igual a la t. ¿Qué valores le puedo yo introducir a esta función? ¿Qué valores puede adquirir esta t? Miren, también cualquier valor, porque ello lo puedo elevar sin problema a cualquier valor real. Entonces voy a decir que el dominio de la función g son los t que pertenecen a todos los reales, que también se puede escribir como intervalo. Muy importante que nos acostumbremos a estos dos tipos de notación, sobre todo el de los intervalos para funciones donde el dominio excluye un conjunto grande de valores. Dicho eso, entonces viene la siguiente pregunta: ¿será que para todas las funciones siempre vamos a tener como resultado todos los reales? De hecho, no. De hecho, vamos a estudiar tres tipos de funciones muy especiales donde esto no siempre sucede. Vamos a hablar primero de las funciones racionales, luego hablaremos de las funciones donde tengamos raíces con índice par y finalmente vamos a hablar de funciones donde aparezcan logaritmos, sean de base e o de cualquier otra base. Veamos entonces esto con ejemplos. Comencemos con las funciones racionales. Aquí tenemos f de x igual 6x menos 1 sobre x menos 2. ¿Será que el dominio de esta función son todos los reales? Miremos que no, porque si x vale 2, aquí vamos a tener una división por 0. Sustituyamos en esta función a la x por 2. Vamos a tener 6 por 2, 12, menos 1, 11. Dividido 2 menos 2, que es 0, 11 entre 0. Esa división no la podemos realizar. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función van a ser los x que pertenecen a los reales, exceptuando ese valor, el 2, que también podemos escribir en forma de intervalo. Son los x que pertenecen de menos infinito hasta 2 sin contener al 2, por eso entonces tenemos este intervalo abierto unido de 2 también sin contenerlo hasta más infinito. Veamos ahora entonces qué sucede con la función g de x igual a la x sobre x cuadrado menos x menos 6. También es una función racional y de hecho lo que siempre vamos a analizar en las funciones racionales es el denominador. Miremos que aquí nos interesa en este tipo de funciones que en el denominador no hayan ceros, o sea que no hayan valores que anulen nuestro denominador. ¿Será que hay un valor que anula a x cuadrado menos x menos 6? ¿Cómo podemos saberlo? Resolviendo esa ecuación. Si nosotros tenemos x cuadrado menos x menos 6 igual a 0 y obtenemos valores que hagan cierta esta igualdad, entonces esos valores no pueden hacer parte del dominio. Por eso se acostumbra a hacer lo siguiente, es decir, que x cuadrado menos x menos 6 debe ser distinto de 0. La forma de solucionar esto, sin importar este símbolo, en realidad es la misma para solucionar una ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar por factorización. Si no llegamos por factorización al resultado, siempre podemos utilizar la fórmula general de la ecuación cuadrática. Entonces, vamos a tener aquí dos factores, aquí x y x. En el primer factor vamos a utilizar este signo y para el segundo factor el producto de estos dos signos, menos por menos da más. Necesitamos un par de números que multiplicados nos den 6 y que restados, porque los signos son distintos, nos den 1, son 3 y 2. Miren, esto debe ser distinto de 0, que nosotros usualmente para resolver la ecuación tendríamos igualada a 0. O sea que, ¿qué va a suceder? Que x menos 3 necesita ser distinto de 0 o que x más 2 necesita ser distinto de 0, tal como resolvemos ecuaciones. Este factor debe ser distinto de 0 o este factor debe ser distinto de 0. De acá si despejamos vamos a tener
x diferente de 3. Y de aquí si despejamos x diferente de menos 2. Este menos 3 pasa a sumar y este más 2 pasa a restar. X tiene que ser distinto de 3 y menos 2 porque no vamos a tener imagen para ese par de valores. O sea que aquí va a ser igual el dominio de la función g. El dominio de la función g van a ser los x que pertenecen a los reales exceptuando ese par de valores, menos 2 y 3. Otra forma de escribir esto es con intervalos. Pensemos por un momento en ese par de valores. Miren, vamos a ubicarlos en una recta real. Aquí tenemos entonces al menos 2 y aquí tenemos al 3. Miren, vamos a tener los x que van desde menos infinito hasta menos 2. Vamos a escribirlo aquí. X que pertenece de menos infinito hasta menos 2 sin contener al menos 2. ¿Por qué sin contener al menos 2? Porque ya sabemos que ahí se anula nuestro denominador. Se hace 0 y no podemos hacer una división por 0. Unido esto, desde menos 2 hasta 3, este conjunto de números, miren, este que tenemos aquí, y esto unido desde 3 hasta más infinito. Miren, en todos los casos no contenemos ni al menos 2 ni al 3. Veamos ahora entonces qué sucede con h de x. Miren, necesitamos garantizar que x cuadrado más 1 sea distinto de 0. Y de hecho, para todos los valores de x esto es cierto. ¿Por qué? Si nosotros sustituimos aquí cualquier valor de x, esto siempre va a ser positivo. Más 1 siempre nos va a dar un número positivo que jamás va a ser 0. Si nosotros quisiéramos resolver esto como una ecuación, ¿qué haríamos? Pasaríamos este 1 que está sumando al otro lado a restar. Y no hay forma de que x cuadrado sea igual a menos 1. De hecho, esto siempre es cierto. X cuadrado es distinto de menos 1. Si nosotros sacamos raíz cuadrada a ambos lados, lo vamos a saber. Miren, x va a ser distinto de raíz de menos 1. ¿Por qué sabemos eso? Porque en los reales yo no puedo tomar la raíz cuadrada de un número negativo. O sea que no tiene sentido haber hecho todo esto. Simplemente vamos a decir, en este caso en específico, que el dominio de la función h son los x que pertenecen a todos los reales. No importa el valor que sustituyamos aquí de x, esto jamás se hará 0. Dicho eso, veamos entonces ahora qué sucede con las funciones donde aparece una raíz con índice par. Cuando tengamos raíces con índice par, como este ejemplo, debemos garantizar que lo que se encuentre dentro de la raíz sea positivo o igual a 0, porque yo puedo sacar la raíz cuarta de 0 y puedo sacar la raíz cuarta de un número positivo, pero yo no puedo sacar la raíz cuarta de un número negativo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que x menos 1 debe ser mayor o igual a 0, y esto es una inecuación lineal bastante simple de resolver. Este menos 1 pasa al otro lado a sumar, entonces tenemos x mayores e iguales a 1. Ese va a ser el dominio. El dominio de nuestra función f van a ser entonces los x que pertenecen el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Miremos que estos son los números que son precisamente mayores o iguales a 1. Aquí sí contenemos al 1. Miren, por eso tenemos este corchete. ¿Por qué lo contenemos? Porque la x puede valer 1. 1 menos 1 nos da 0 y raíz cuarta de 0 pues es precisamente 0. O sea que sí tenemos imagen para ese valor. Miremos g de x. Aquí tenemos que el índice es impar. Cuando el índice sea impar no tenemos ningún problema, a no ser que dentro de la raíz tengamos una función racional o tengamos un logaritmo, porque se pueden combinar los tipos de funciones. Miren, en este caso no pasa nada. Si esto es negativo, yo puedo sacar la raíz cúbica de un número negativo. Si esto es 0, obviamente yo puedo sacar la raíz cúbica de 0, y si es positivo, obviamente también puedo sacar la raíz cúbica. Dicho eso, entonces el dominio de la función g son los x que pertenecen a los reales. Ya ustedes saben cómo escribir eso en términos de intervalos. Vamos a ver entonces qué sucede con esta función. Aquí tenemos una raíz cuadrada de una función racional. Entonces lo primero que ya sabemos es que x no puede ser menos 4, porque menos 4 anula este denominador. Pero adicional a eso necesitamos garantizar que x menos 2 sobre x más 4 sea positivo o igual a 0. Miren. Entonces vamos a tener x menos 2 sobre x más 4 mayor o igual a 0. ¿Y cómo podemos resolver esta inecuación? Podemos utilizar la ley del cementerio o de las cruces. ¿Y qué nos dice esa ley? Que simplemente busquemos los valores que anulan al numerador y al denominador. ¿Quién anula a x menos 2? Simplemente el 2. ¿Y quién anula a x más 4? El menos 4, porque menos 4 más 4 nos da 0.
Y una vez tengamos esto, entonces vamos a analizar los signos de este cociente. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Damos valores antes de menos 4, valores entre menos 4 y 2 y valores después de 2. Un valor antes de menos 4 es menos 5. Vamos a tener menos 5 menos 2 nos da 7 negativo. Y aquí menos 5 más 4 nos da 1 negativo. Nos interesan en realidad solo los signos. Arriba nos quedó 7 negativo y abajo 1 negativo. Menos por menos nos da más. O sea que vamos a tener cruces. Por eso se llama así el método. Entre menos 4 y 2, recuerden que las cruces representan en realidad valores positivos. Entre menos 4 y 2, por ejemplo el 0. 0 menos 2 nos da un número negativo, menos 2. Y 0 más 4 nos da un número positivo. Entonces vamos a tener un número negativo sobre uno positivo, menos por más nos da menos. Y luego, después del 2 vamos a tener por ejemplo el 3. 3 menos 2 nos da un número positivo y 3 más 4 nos da otro número positivo. Más por más da más. Nuevamente cruces o positivos. ¿Qué nos interesa a nosotros garantizar? Nos interesa que lo que está aquí dentro sea positivo. Y esos van a ser los valores que van de menos infinito a menos 4 unido con los valores que van de 2 a más infinito. Entonces vamos a escribirlo. El dominio de H van a ser los X que pertenecen al intervalo que va de menos infinito hasta menos 4 sin contener al menos 4. ¿Por qué sin contenerlo? Miren, porque se anula aquí el denominador, ya lo habíamos dicho. Unido esto, desde 2, aquí sí podemos contener al 2. ¿Por qué sí podemos contener al 2? Porque 2 menos 2 nos da 0 y aquí vamos a tener 2 más 4, 6. 0 entre 6 nos da 0 y raíz de 0 existe, es 0. Entonces no hay ningún problema con hacer que el 2 haga parte del conjunto de valores que pertenecen al dominio. Entonces esto va desde 2 hasta más infinito. Y este entonces es el dominio para H. Veamos este caso, x cuadrado más 9 dentro de una raíz cuadrada. X cuadrado más 9 tenemos que garantizar que sea mayor o igual que 0. Pero de hecho siempre lo es. No importa el valor que nosotros sustituyamos aquí, siempre nos va a dar positivo. Miren, si yo escojo por ejemplo menos 5 al cuadrado me va a dar 25 más este 9 que es positivo, entonces siempre va a obtener un resultado positivo. Dicho eso, entonces el dominio de nuestra función j van a ser los x que pertenecen a los reales. Veamos entonces ahora qué sucede con las funciones donde tengamos logaritmo. Tenemos 3 ejemplos de funciones, todas con logaritmo natural, pero en realidad puede ser con logaritmo de cualquier base. Entonces tenemos logaritmo natural de x menos 8. Nosotros tenemos que garantizar para que un logaritmo exista que el valor de ese logaritmo sea positivo, ni siquiera puede ser 0. O sea que en este caso vamos a tener x menos 8 mayor que 0. Recuerden, no puede ser 0, por eso aquí no va el igual como sucedía con las raíces que vimos anteriormente. Esta es una inecuación bastante simple donde vamos a tener que x es mayor a 8. Este menos 8 pasa al otro lado a sumar. Entonces vamos a decir que el dominio de f van a ser los x que pertenecen a este intervalo de 8 hasta más infinito sin contener al 8. Recuerden que no puede contener al 8 porque aquí tendríamos 8 menos 8 que nos da 0 y el logaritmo natural de 0 no existe en los reales, entonces lo dejamos así. Ahora, ¿qué sucede con g de x? Tenemos que garantizar que lo que está aquí, que este cociente es mayor que 0. Y adicional a eso, atención, que x más 1 sea distinto de 0. Ya sabemos que x no puede valer menos 1, pero eso lo podemos ver al final con el siguiente análisis. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Miren, otra vez vamos a utilizar el cementerio. ¿Qué valor anula a x menos 1? X igual a 1. ¿Y qué valor anula a x más 1? El menos 1, porque menos 1 más 1 ahí nos da 0. Vamos a analizar cómo se comportan los signos antes de menos 1, entre menos 1 y 1 y después de 1. Antes de menos 1, por ejemplo, menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 3 más 1, menos 2. Tenemos dos signos negativos, menos por menos, que nos da más. Entonces vamos a tener aquí cruces. Entre menos 1 y 1, el 0. 0 menos 1, menos 1. Y 0 más 1, 1 positivo. Tenemos un resultado negativo arriba y un resultado positivo abajo. Menos por más nos da menos. Y después del 1, por ejemplo, el 5. Tenemos 5 menos 1, 4 y 5 más 1, 6. Dos resultados positivos. Entonces vamos a tener más por más da más. Entonces vamos a tener nuevamente cruces o signos positivos. ¿Qué nos interesa? Miren, nos interesan los valores que van de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito, los que dan positivos, porque esto es lo que nos dice aquí la desigualdad, los mayores que 0. Entonces vamos a decir que el dominio de la función g son los x que pertenecen de menos infinito hasta menos 1. Pregunta, ¿este menos 1 lo podemos contener? No,
porque ese menos 1 anula este denominador. Entonces vamos a tener el intervalo abierto unido esto desde 1 hasta más infinito. Ahora la pregunta es si hacemos que el intervalo contenga a este 1. Tampoco se puede. ¿Por qué no se puede? Ya sabemos que 1 menos 1 nos da 0 y aquí tenemos 1 más 1, 2. Y 0 entre 2 nos da 0, pero el logaritmo natural de 0 no lo podemos calcular. Entonces este va a ser el resultado. Ahora veamos entonces qué sucede con este último ejemplo. Tenemos que garantizar que 2x² más 3 es mayor que 0. Recuerden, no puede ser igual. Y de hecho siempre va a ser mayor que 0. No importa qué valor ustedes sustituyan aquí, esto siempre va a dar positivo. Por 2 positivo, pues va a dar positivo. Y al sumarle 3 a un número positivo, pues el resultado siempre será positivo. O sea que el dominio de la función h van a ser los x que pertenecen a los reales.